Hola a todos. El vídeo de hoy toca hablar sobre la situación de Europa, la situación económica de los países que conforman la Comunidad Económica Europea y qué es lo que va a suceder, hacia dónde nos dirigimos, si Europa se va a fortalecer dentro de esta crisis o realmente se va a degradar mucho más la unión y las relaciones entre los países de la Comunidad Económica Europea. En este momento el sector financiero se ha convertido en un casino gigante. Y no me pidáis más, por favor, que haga análisis positivo de la economía actual, porque salvo que seáis grandes inversores y metacapitalistas, no es un buen momento económico, y menos para España, en un momento para, si no tienes solvencia, no puedes aprovechar oportunidades. Para la inmensa mayoría de nosotros, los movimientos económicos actuales no nos favorecen en absoluto. Entender lo que está sucediendo a la vieja Europa y la unión ficticia de una Europa unida de forma artificial. Para entender esto, lo que sucede es como entender lo que pasa en una mesa de invitados a una boda cuando te sientan con gente que no te cae bien, ni lo que pasa durante la cena te va a hacer cambiar de opinión, es más, te va a reafirmar en la incomodidad previa que tenías hacia esas personas. La crisis del coronavirus pone a la Unión Europea ante un momento de la verdad, decidir si la Unión Europea es un proyecto político o simplemente un proyecto de mercado. Y este problema ha puesto a Europa al desnudo en una encrucijada que tiene difícil solución, muy difícil solución. Si países como España no estuvieran en Europa, sucumbiríamos llegando a deterioros económicos como sufren países hermanos como el caso de Venezuela. Pero el permanecer en Europa hace que la soga del Tratado de Maastricht nos confunda, nos condene a unas políticas fiscales y a un endeudamiento sin precedentes. ¿Se fracturará Europa? Es lo que vamos a ver en este vídeo. La respuesta a la pregunta si Europa se va a fracturar es muy sencilla. Europa no se va a fracturar porque ya está fracturada. La diferente visión de una Europa unida política y económicamente ha generado una brecha más grande si cabe entre los países europeos en la crisis de la pandemia. Primero fue el Brexit británico. Londres llevaba mucho tiempo poniendo palo en la rueda y Europa no podía avanzar, en teoría, debido a la posición del Reino Unido. Pero sin embargo el Reino Unido supo leer la situación de mercado y la salida de Europa, hacerla de forma efectiva justo un mes antes de la declaración de la pandemia. Eso salvó al Reino Unido soportar la tenaza de Maastricht y del lastre que supone ahora para los países del norte arrastrar a países como España, Italia o Grecia. Por este motivo el primer ministro de Países Bajos acababa de lanzar un torpedo al discurso europeo. Cada vez más Europa no es la respuesta, marcando cuál era la posición de Países Bajos frente a la política de café para todos de la Comunidad Económica Europea, cosa que molesta significativamente a países como Alemania. Evidentemente, para entender qué significa esta divergencia, tenemos que retrotraernos a 1992, cuando los socios europeos firmaron un nuevo tratado de funcionamiento en cosas de la vida, la ciudadanía y otros motivos de carácter puramente económico y social. La ciudad holandesa de Maastricht fue el lugar elegido para firmar este tratado. Entre las novedades que incluía el texto señalaba que el proyecto europeo debía dirigirse hacia una unión cada vez más estrecha. Muchos británicos aseguran que fue ese el motivo y el momento en el que Reino Unido comenzó a salir de la Unión Europea. Otros defienden que comenzó a salir en el mismo momento en el que entró, y que Maastricht es solo una excusa elegante para evitar parecer un país neurótico y asustadizo, incapaz de decidir si entra o sale del edificio. Otros consideran que esa idea de una unión cada vez más estrecha fue un factor importante en el Brexit y que solo se coopere de manera más estrecha en campos muy concretos sería el objetivo de países como Reino Unido. Consideran que la idea de una unión política es únicamente un romanticismo vacío en el caso de Europa. Sus opiniones se enmarcan en una visión más holandesa de la Unión, en la que algunos países incumplidores e indisciplinados quieren que sea la Unión la que les haga el trabajo, como reformas dolorosas que ellos no saben, no quieren o no pueden realizar. El caso de España es para estudio, porque es el país europeo que se ha metido en una deuda privada descomunal, mucho mayor que la de Estados Unidos. Allí han alcanzado hasta el 170% durante la crisis, mientras que España, esa deuda ha ascendido al 240%. Y al contrario que en los Estados Unidos, no ha podido responder con un estímulo fiscal,
por culpa del Tratado de Maastricht. En el contexto de la deuda adquirida, Europa para España se ha convertido en el prestamista que te va a salvar del momento, del apuro, pero que te va a hipotecar toda tu vida. No es de extrañar que algunos apoyen la salida de España respecto a la Comunidad Económica Europea, argumentando que si España tuviese su propia moneda podría haber imitado a Estados Unidos, que implementó estímulos fiscales del 10% sobre el Producto Interior Bruto, e incluso más, lo que hubiese amortiguado la crisis. Muchos, entre ellos Rusia, esperaban que el Brexit tuviera un efecto dominó sobre la configuración del panorama europeo. España, como otros países europeos, va inexorablemente obligada a abrazar la austeridad, con un desempleo creciente y con destrucción masiva de tejido empresarial, pérdida de poder adquisitivo, pérdida del estado de bienestar y aumento incontestable de la presión fiscal. Los italianos, por ejemplo, con una situación muy parecida a España, durante un tiempo han barajado la posibilidad de volver a su propia moneda, pero no ha ocurrido. Esperaban que en algún momento alguien diga basta y adopten su propia moneda, lo que les exima de cumplir el Tratado de Maastricht y recuperen la capacidad de decisión sobre la economía doméstica, que es algo a lo que de primera nunca ningún país debería haber renunciado. Algunos expertos proponen utilizar la capacidad ilimitada que tiene el Estado para crear dinero y así reducir la deuda privada. El problema es que para crear ese dinero los países de la eurozona deben contar con el apoyo del Banco Central, que es algo que de momento no ocurrirá a no ser que haya un cambio drástico en las intenciones y el pensamiento del organismo europeo, con lo que la política económica europea es un obstáculo para la gestión de las crisis gemelas, tanto de deuda privada como del COVID-19. Las consecuencias financieras del COVID-19 podrían ser tan graves como las consecuencias sanitarias, cosa que hemos mencionado en numerosos vídeos porque ha intensificado el impacto del apalancamiento financiero. Si a un trabajador lo despiden, ese trabajador no podrá pagar su alquiler o su impuesto o su hipoteca sin ayuda del Estado. Los dueños de esos inmuebles pierden ese dinero que necesitan para pagar sus propias hipotecas y las empresas se ven forzadas a endeudarse a corto plazo y cuando pueden acceder a crédito lo invierten en compensar las caídas de sus ingresos y el pago de impuestos. En el caso de que muchas empresas quiebren, estas no podrán hacer frente a los créditos que adeudan, por lo que los bancos que le han prestado también perderán dinero. Y ahí debe de volver a intervenir el Estado. Tras la crisis del COVID, lo que ha ocurrido es que el cash flow, la liquidez, el dinero tangible de la gente ha desaparecido. Los ahorros se han volatilizado mientras que los compromisos financieros permanecen. Algunos gobiernos han hecho un trabajo moderadamente bueno para dotar a la población de ese líquido, de esa liquidez, de ese cash flow, pero esas ayudas han desaparecido y la deuda privada ha aumentado más de lo que lo hizo en 2007. Probablemente la solución pasa por un moderno jubileo de deuda, un condonamiento de la deuda, pero seguramente imposible para aquellos gobiernos que no pueden resolverlo porque todavía creen que tienen que pedir dinero ellos mismos para no aumentar la deuda pública, lo que es totalmente equivocado. Lo que casi con certeza pasará cuando salgamos de la crisis, si es que salimos de la crisis, es que viviremos en un descenso de la carga de deuda privada repentino, lo que desembocará en una crisis crediticia como jamás hemos visto. Uno de los principales obstáculos para que la mayoría dominante de economistas no haya podido ver avecinarse una crisis como la que estamos viviendo o que hayan propuesto soluciones que al final han empeorado la situación financiera es que para muchos de ellos sus teorías responden a un sistema de creencias que dicen que los gobiernos se equivocan al financiar los déficits del sector privado. Pero ¿quiénes se equivocan realmente en este panorama? La teoría monetaria moderna, que no es oficialista antigua, discute que el gobierno no toma prestado el sector privado cuando éste está en déficit, sino que de hecho crea dinero para el sector privado, lo que es lo opuesto a lo que los libros de texto tradicionales enseñan. Y resulta que el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional están llenos de economistas tradicionalistas que creen que esta teoría de que las crisis la causan la deuda pública y no la privada, lo que probablemente es contrario a cómo funciona el mundo real, dan consejos que están totalmente en oposición a las necesidades actuales de financiación y hace que la deuda privada crezca, provocando una situación más difícil todavía para las personas. Es una situación trágica donde se apoya a las instituciones y los estados y sin embargo no se apoya a la empresa de base ni al trabajador de base, o se hace con una dificultad extrema o con subsidios muy precarios. Es una situación, como digo, difícil porque ellos creen que la verdad es estar haciendo
lo correcto financiando estas instituciones gubernamentales o supragubernamentales. El capitalismo es un sistema frágil y defectuoso por naturaleza, pero se ha impuesto por ser el menos malo de los sistemas. Es verdad que el capitalismo tiene una gran fragilidad interna, pero también un gran dinamismo interno, y el dinamismo es lo que hace interesante a los sistemas sociales y económicos. Si no generase todos los avances tecnológicos, estaríamos hablando del capitalismo igual que los rusos hablaban del socialismo antes justo de la caída del muro de Berlín. Todo evoluciona hacia un punto de deterioro, y mientras el capitalismo lo hace a través de la innovación y el cambio, que son la cara positiva, la cara negativa llega cuando el sector financiero se hace demasiado grande, como es lo que está sucediendo ahora mismo. Lo he dicho en muchos vídeos, el dinero está yendo otra vez a manos de los metacapitalistas que invierten nuevamente en productos como futuro, en la bolsa, pero no llega el dinero a la arteria real de la calle. El sector financiero no innova en el sentido de bienes y servicios que nosotros podamos disfrutar, innovan en estrategias de inversión, pura y dura especulación, o maniobras de protección dentro de unos productos muy concretos. De esta forma se aumenta la deuda y se aumenta también el control de la economía por parte de los metacapitalistas. Ahora se dedican a financiar burbujas como la inmensa burbuja de deuda. El sector financiero, como dije al principio, en este momento es un casino gigante. En resumen, Maastricht divide a Europa. La respuesta ha sido que el Banco Central Europeo aumenta el crecimiento de deuda pública y el endeudamiento histórico para países como Italia y España, que han batido récord. La tenaza fiscal junto a la deuda y la falta de liquidez frena aún más el sector privado. Implementa la deuda privada, disminuyendo el tejido empresarial y aumentando el paro. Y se cierra el ciclo con las medidas de subvenciones gubernamentales en todas sus formas, lo que agrava aún más la crisis de deuda pública, que requiere mayor financiación. Esto es un verdadero galimatías, donde el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial están generando una gran cantidad de liquidez, de dinero. El problema es que ese dinero solo llega a manos de las grandes instituciones bancarias, por ejemplo, o de crédito, o de financiación, que a su vez se dedican a especular con estas grandes sumas de dinero en una bolsa que parece un circo realmente. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues hay una descapitalización social con un aumento del paro, con un aumento de la destrucción del tejido empresarial, y eso no es bueno para ninguno de nosotros, porque de las personas que no somos metacapitalistas, que somos la inmensa mayoría, recordad que solo el 1% acapara la inmensa fortuna, mientras que el otro 99% de la población mundial se queda con las migajas. Bueno, pues esas migajas nos perjudican a todos nosotros, especialmente Europa, que es la gran vencida en esta batalla de la pandemia, con una crisis de deuda inmensa y que va a repercutir progresivamente y reiteradamente en los bolsillos de cada uno de nosotros. Lo vaya a ver, no vaya a tardar mucho en verlo. Lo llevo repitiendo una y otra vez. Esto va a cambiar totalmente el panorama nacional, el panorama europeo, y posiblemente fragmente mucho más, aumente la distancia entre los países que componen la Comunidad Económica Europea, como ya lo está demostrando. Desde el comienzo de la crisis lo único que ha habido ha sido división y una mala gestión, tanto a nivel sanitario como a nivel social, como de medidas heterogéneas tomadas en los países, como a nivel económico, donde la deuda es la que va a mandar en los próximos años y la que va a marcar la situación económica de todos nosotros. Espero que el vídeo resulte interesante. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo.